Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos este 2019 hablando y conversando sobre algunos de los temas que serán desafíos para este año. Por eso la etiqueta SF Desafíos. Nos acompaña en el estudio Luis Miguel Reyes y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Feliz año nuevo para ambos. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias. De los temas que pueden ser protagonistas de este año se habla, obviamente, de las elecciones, el tema justicia, el combate contra la corrupción. ¿Qué va a suceder con el tema social, sobre todo la migración y la economía? ¿Cómo va a caminar? Pregunto a Estuardo, ¿qué tema será el desafío para este año? Bueno, el tema central y desde ya es el tema de las elecciones. Y creo que mucho cuando vemos los otros temas, por ejemplo el tema de la economía, va a estar sujeto y supeditado al tema de las elecciones también. Desafortunadamente, en época electoral, los agentes económicos tienden a ser muy conservadores, a decir, mejor miremos cómo va la cosa, no invirtamos. Y yo sí creería que, independientemente de cómo sea la cosa política, el país no se puede detener. De hecho, hoy ya empezó a circular las proyecciones de Banco de Guatemala en crecimiento económico para este año 2019. Y anda alrededor ahí de 3.8, no llegan a 4, pero 3.8, lo cual es, en mi opinión, bastante optimista, dadas las circunstancias que en el 2018, sin año electoral, empezaron en el mismo lugar y terminamos en 2.8, ¿verdad? O sea, por 1% abajo. Eso es muy cruel y duro para los trabajos, para los empleos, para la productividad, para la exportación, para la importación. Asociado a la parte económica estará, por supuesto, el tipo de cambio. A ver si seguimos. Que se ha hablado mucho sobre el tipo de cambio. Ese va a ser un gran tema y ojalá los políticos entiendan, y esa es una buena pregunta y es una pregunta que tenemos que hacerle a todos cuando vengan aquí, si es que vienen, ¿verdad? Y si tienen el valor de venir, porque algunos dijeron que no van a venir. Yo quiero verlos aquí y preguntarles acerca de si entienden el tipo de cambio, entienden qué es eso, para las consecuencias que puede tener mantener el tipo de cambio o incrementarlo. De meterse mucho, y las consecuencias que tiene también el hecho de tener, por ejemplo, un quetzal fuerte, entre comillas, como dicen ahora. Supeditado a eso está, por supuesto, el tema del empleo. El tema del empleo que empieza a pegarnos muy duro a nivel nacional, y ese genera, cuando no hay empleo, entonces el otro gran tema, que es el de la migración hacia Estados Unidos principalmente. Y eso, la presión que se tiene ahora, ya la amenaza a finales del 2018 del presidente Trump, no solo de cortar la ayuda, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, por mí que la quiten y que la cierren, porque la ayuda no llega a la gente que se necesita, pero al mismo tiempo también de cerrar fronteras. Cerrar fronteras sería cerrar fronteras al comercio de Guatemala, y ahí sí nos afecta. O sea, cuando deberíamos de tener un comercio más, y ya vimos que el presidente Trump no es alguien que sea fan del Tratado de Libre Comercio, del NAFTA o del Norteamérica o del CAFTA para Centroamérica. Entonces, ese va a ser otro reto, y hay que preguntarle a la gente que está en política si entiende esos grandes temas y qué harían también. En ese tema, Estuardo, bien dices que las elecciones van a ser protagonistas en el 2019, pero la economía va a ser uno de los elementos también protagónicos de la propuesta electoral, o se va a quedar relegado. Totalmente. Yo sé que hay mucho de la lucha contra la corrupción y que esto. Vamos a ver, la pregunta es bien sencilla y siempre pasa lo mismo. Cuando salen los encuestadores y le preguntan a la gente, don Benke, ¿y cuál es el principal problema de Guatemala? Ah, la seguridad, dice, ¿verdad? Porque fíjate que asaltaron a mi prima, a mi tío, a mi mamá, a mí me asaltaron, yo no sé qué, y la extorsión, y ahora hasta los secuestros que empezaron otra vez, ¿verdad? Cuando le digo, don Bacon, ¿cuál es su problema? El suyo, no el de Guatemala. Ah, el mío es económico, usted. No tengo trabajo, me quedé sin trabajo. Pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Las deudas, la presión y todo eso. Entonces, una cosa es qué considera la gente como el problema de Guatemala. ¿Y cuál es su problema? ¿Y cuál es mi problema personal? Y el problema personal es económico. Y entonces, si el político logra una conexión con el guatemalteco, va a tener que ser en la línea económica, y para eso tiene que entender economía. Y yo, en las propuestas que hay, de veras, lo que veo es analfabetismo, si dijera yo, no... Nada creativo, nada pero innovador. No, pero es que no solo es analfabetismo, no quieren aprender.
no quieren aprender de economía y ese es el problema. Entonces se van a comunicar con lo mismo, busquemos el desarrollo, las cosas generales del Los desarrollo. eslogans de campaña. Eso no es nada. Luis Miguel, hemos hablado ya de algunos temas que pueden ser protagónicos de 2019. ¿Cuál crees que se va a colocar en la mente de los guatemaltecos y que va a ser materia de discusión durante todo este año? Bueno, el tema central definitivamente van a ser las elecciones, ¿verdad? Coincido en que el tema económico va a ser el tema número 2 probablemente, ¿verdad? Y es lo que la gente más va a demandar. Ya se está viendo en encuestas de opinión que hacía referencia a Estuardo, que la gente, su principal problema sigue siendo la economía y cómo esta le afecta directamente en cuestiones laborales, en el costo de la vida, temas de la canasta básica y esto, y vemos ahorita cómo el año cerró con una discusión sobre temas de salario mínimo, ¿verdad? Que son temas con los que la gente se siente más o menos relacionada, ¿verdad? Ahora, lo que sí es cierto es que creo que tal vez a nivel de otros círculos, sí van a haber otros temas importantes. Por ejemplo, hablábamos del tema de la justicia, ¿verdad? Cómo se van a empezar a ver probablemente algunas sentencias, algunas cosas que van avanzando. La justicia tiene algunas deudas históricas. Por ejemplo, vemos cómo pues murió Luis Alberto Paredes, ¿verdad? Un militar que estaba relacionado al caso Creón Paz, en prisión preventiva. Entonces, digamos, estos temas van a seguir siendo parte de la agenda. Seguramente van a ser parte de la agenda electoral también, ¿verdad? Cómo el sistema de justicia necesita una reforma integral en muchas partes, no solo en la parte de prisiones, sino también en agilidad y otras cosas, porque son estas las que provocan finalmente este tipo de tragedias. Una persona que muera en prisión preventiva es una tragedia, definitivamente, y es algo que se tiene que abordar. Entonces yo creo que es un tema que las elecciones van a poner a discutir en la discusión pública, ¿verdad? Mencionaba Estuardo el tema económico y tú mencionas el tema de justicia. Cuando esto se traduce en narrativa electoral o de campaña, se llega a simplificar mucho los términos, mucho el debate. Tanto el tema económico, que es complejo, como el tema de justicia también necesita de muchos insumos para entender cómo está funcionando, qué es lo que no funciona bien. Ya lo decía Estuardo, el analfabetismo que tienen algunos políticos en tema económico y también en tema de justicia. ¿Crees entonces que la narrativa en esos ambos temas va a ser muy populista, hablando con el tema de nacionalismo, el tema de injerencia, en el tema económico, creación de empleos, pero no nos dicen cómo? Totalmente, es que yo creo que, digamos, hoy sí está tal vez más claro que hay dos públicos distintos, ¿verdad? Para el político que va a referirse a la gente. Entonces, digamos, va a haber un público al que le afecta mucho el tema económico y el que se va a sentir muy relacionado con temas de empleo, ¿verdad? Temas de seguridad, por ejemplo, también, que es otro tema que siempre está en la discusión pública, y luego temas de servicios públicos como educación pública y salud pública, que son temas que afectan al grueso de la gente, y luego va a haber otro grupo de gente que va a estar interesada más con estos temas de justicia y relacionado mucho al tema de lucha contra la corrupción. Entonces, digamos, el político va a tener que dirigirse a esos dos grupos, ¿verdad? Está claro que, digamos, la parte de comunicación más masiva va a ser estos temas que decíamos, ¿verdad? Pero sí simplificados a temas, creo que vamos a ver lo de siempre, ¿verdad? Aquellas vallas donde dice seguridad, justicia, empleo, educación, salud, ¿verdad? O sea, los mensajes básicos de siempre sin darnos mayor sustancia, ¿verdad? Que es lo que se ve durante la campaña. Y luego, pues a nivel de otro tipo de discusiones, creo que sí va a ser tema de discusión en algún momento la CICIG, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la postura de los candidatos frente a lo que vamos a enfrentar este año? Que va a ser otro de los desafíos importantes, que es el último año de gobierno y cómo el gobierno, el presidente Jimmy Morales, va a enfrentarse a la renovación del mandato de CICIG, ¿verdad? Que tienen una postura al parecer firme, pero que van a haber muchas cosas alrededor que van a estar presionándolos para que tomen una decisión distinta a la que han tomado hasta ahora. Vamos a la primera pausa, regresamos a la etiqueta SF Desafíos. Al regresar, seguiremos hablando de qué temas serán los protagónicos de 2019. ¿Será la justicia uno de ellos? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Desafíos. En el bloque anterior hablábamos de algunos temas que pueden ser protagonistas de 2019. Luis Miguel hacía referencia a la CICIG. La CICIG puede que no vaya a ser un tema masivo de vallas o de spots publicitarios, pero ¿será uno de los temas dirigidos a ciertos sectores de la población? Esto, ¿qué va a pasar con el tema CICIG y prórroga en lenguaje de campaña electoral? Yo creo que lo que vamos a ver es una serie, conforme vaya acercándose ahorita septiembre,
porque es el 3 de septiembre. Es el plazo fatal. El plazo fatal y final para CICIG es septiembre 3. Y el gobierno está muy claro en que la CICIG se va, sea ahorita o sea en septiembre, y creo que quien vaya a asumir el poder en el 20 va a tener que... pero antes de eso habrá mucha demanda, mucho recorrido legal para que no se vaya, no sé, ¿Y discursivo? ¿Crees que va a haber mucho discurso referente al tema? Habrá mucho discurso. Pero creo que eso es, la CICIG es un tema de las élites. La CICIG desafortunadamente no es un tema necesariamente masivo. Masivo se generó en que CICIG bueno y quien no esté de acuerdo entonces es un malo, ¿verdad? Y uno puede estar en desacuerdo sin ser malo, pues, ¿verdad? Hicieron esta relación binaria extraña como se hace en Guatemala y los políticos lo van a hacer. Pero yo quiero regresar al tema de la justicia. La economía... Lo político debe entender que la economía depende de la justicia, depende de la certidumbre y la certeza jurídica. Si no tenemos certeza jurídica, entonces no vamos a tener no va a haber inversión, pues, si me cambian las reglas del juego. Estamos jugando fútbol y de repente a los 15 minutos me dicen, mira, ahora vamos a jugar artes marciales mixtas, ¿verdad? Y a los 20 minutos me dicen, ahora vamos a cambiar a rugby, fútbol americano. Y a los 30 minutos me dicen, ahora cambiamos a básquetbol. Ese es el problema de Guatemala, que las reglas no están claras, entonces estas van variando. Eso afecta a toda la decisión económica, en que quien quiera hacer una decisión económica en este momento con la variación de reglas que tenemos, en realidad no la va a hacer, va a decidir mejor irse a República Dominicana o irse a otros lugares en donde la certeza todavía, digamos, la certeza es más fuerte, si no perfecta, pero Perú, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos que no se fueran y que fueran ellos quienes generaran los trabajos aquí en Guatemala, pero se van porque no hay certeza jurídica. La justicia es una cadena que depende precisamente, y no solamente es perseguir a los corruptos, la justicia va desde el policía que detiene, ¿verdad? O que hace el parte pasando por el Ministerio Público, pasando por la Defensa Público Penal, pasando por, pasas hasta llegar al sistema penitenciario. Y ahorita que hablabas precisamente de el cuarto, que no es el primero, es el cuarto, la cuarta persona que guardando prisión preventiva muere en prisión preventiva. Bueno, que conozcamos, porque digamos debe haber muerto muchos que no hay conocemos. 11,000 personas en prisión Correcto. preventiva, Sí. entonces seguro ni nos enteramos. Sí, pero fíjate, ya 4, por lo menos en temas relacionados, que mueren en prisión preventiva. Prisión preventiva es un caso que hasta en el Congreso de Estados Unidos fue discutido. Ya nosotros tenemos, entonces, todo el proceso de justicia desde el POLI, ¿verdad? Desde el PNC, que levanta el parte en el accidente, en el robo, en la extorsión, hasta la cárcel, pasando por todo el sistema de investigación, jueces y todo esto, y ahí va a entrar un gran tema para toda la cadena de justicia, que es la depuración. Estamos viendo depuración en PNC, y eso es público. En MP estamos viendo depuración en OJ, ¿para cuándo va a estar? Pero no solo eso, también en los guardias de presidios, también. Entonces, sí va a haber una propuesta, pero la certeza se va a dar en la medida que la cadena de justicia esté limpia, porque la cadena está sucia. Estamos hablando de eso, cómo provocar o cómo fomentar certeza jurídica que puede promover mayores inversiones en el futuro. Una certeza jurídica que mucho tiene que ver también con la solidez del aparato de justicia. Correcto. Con la independencia judicial. Pero entonces ahí entramos al debate del modelo de justicia que tenemos. Algunos hablan que ya es momento de debatir eso, si está bien integrada la Corte, si está bien integrada la CC, todos estos temas que y ahí sí tenía un buen punto. Ahí hay un tema de debate, ahí sí, y yo lo reconocí y lo sigo reconociendo, que la propuesta que hacía sí, a cambios de, por ejemplo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a mí me parecía la correcta. Dadas todas las propuestas que había, esa era no era la única, pero hay buenas, por supuesto, pero esa era una buena. Y al final, pues, Congreso decidió, básicamente se quitaron de la inmunidad y restablecieron la inmunidad y se volaron el resto y ya no siguió la discusión. Y la clave, creo yo, va a ser poder jalar estos temas a la discusión pública para que los candidatos puedan discutirlo y ver si hay alguno que tenga alguna propuesta que pueda ir en línea de reformar el sistema de justicia. Es que también eso es algo que tenemos que proponernos también, digamos, en esos espacios de medios de comunicación y todo, es tratar de elevar un poco el nivel de la discusión pública y no quedarse en los mismos temas de siempre, que ciertamente son los temas que les interesan a los políticos porque es donde venden más
más humo, ¿verdad? Pero que al final de cuentas no son temas más sustantivos, digamos, tal vez al nivel de discusión de medios de comunicación y de confrontación, digamos, pues, política, discursiva con los políticos, se les puede traer a que discutan estos temas. ¿Quién tiene una propuesta para el sistema de justicia? ¿Quién está dispuesto a liderar una reforma al sistema de justicia? Que, digamos, se habló mucho de que era un ente extranjero el que estaba liderando la reforma del sistema de justicia, pero lo que pasa es que ningún ente nacional pudo tomar el liderazgo de llevarlo hasta el final. Se presentó una propuesta de los 3 poderes del Estado y al final todos se hicieron para atrás y nadie era el papá de esa criatura, ¿verdad? Le dejaron todo a la CICIG y lo que queremos son políticos que puedan tomar el liderazgo y realmente abanderar estas luchas que son las importantes. Yo creo que pero aquí pasa, lo que estás diciendo, Luis, es esos cambios, reformas, ideas, modelos, ¿verdad? Sumados a en una cadena de justicia, implementados dentro de una cadena de justicia, que ¿en dónde caen? En el Congreso de la República. Si realmente el muro de migración que quieren hacer, que ya lo están haciendo entre Estados Unidos y México, nosotros tenemos uno más grande, peor y más horrible que se llama Congreso de la República. Y aquí es donde las elecciones regresamos otra vez a tener que son muy importantes. Porque nuestro modelo de voto no cambió, seguimos con las listas. ¿Y a quién le convenía eso? A la clase política actual. Al Congreso, donde está la representación máxima o mínima o la peor representación de los políticos de Guatemala. Pero ellos, mire, sean los, como diría aquel de Estados Unidos, sean son of a bitch, pero son nuestros son of a bitch, ¿verdad? Y son nuestros, porque nosotros los elegimos. Tampoco nos tenemos que hacernos responsables de esas criaturas. Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y de lo que hicimos mal. Y eso lo hicimos mal, pero no cambiamos. Entonces otra vez a elegir lista nacional, a elegir por partido, a elegir por sin partido, saber si no estamos cuántos van a eligiendo entrar en esa personas. lista. Entonces ellos tienen que tomar una decisión, precisamente hacer los cambios de reforma, de leyes y todo en el sistema de justicia. Vamos a la pausa, al regresar seguimos hablando de este y otros temas. SF Desafíos. Seguimos hablando de la justicia y también el tema social que va a pasar con el problema migratorio. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro SF Desafíos. Hablábamos de la necesidad de recuperar algunos temas de discusión que nos llaman a debatir sobre el tema del modelo para gestión de justicia, el modelo incluso de producción, el tema económico, cómo ser más competitivos. Pero para poder discutir temas profundos tenemos que salir de la polarización que está en este momento. Porque lo decía Luis Miguel, ¿qué pasa si un candidato recupera el tema de la justicia y la reforma al sector justicia? ¿Van a decir que es pro-CICIG? ¿O van a decir que es blanco o negro? Depende para dónde vaya. Depende, claro, entonces la polarización... Perdón, depende. Pero la polarización no nos está frenando a llegar a acuerdos. Yo creo que lo vamos a hacer, o tenemos que hacer esos cambios a pesar de la polarización. Y la polarización no la podemos evitar. No la vamos a poder evitar porque no la puede evitar ni Alemania, no la puede evitar Estados Unidos, no la puede evitar México, no la puede evitar nadie. Mira Brasil, Verá, a pesar de la polarización y todo, tomaron una decisión. No todos están atrás de la decisión, pero hay un fuerte componente de la población que está atrás. Y entonces, yo creo que al contrario, yo creo que aquí habrá muchos políticos que van a enfatizar la polarización, porque a ellos les conviene estar polarizados. Pero la polarización nos invita a discutir de forma madura. Ojalá. Yo creo que no. Nada malo en la polarización. Lo que habría que ver también es que tanto la polarización permeó, digamos, al público en general, porque ciertamente hay una polarización de élites. Que es clarísima, sí, es clarísima, está ahí. Hay que ver qué tanto eso está también en la sociedad en general, qué tanto la sociedad va a estar inclinada, digamos, a interesarse por temas relacionados a temas morales, por ejemplo, o temas como el aborto u otras cosas que son temas muy polémicos en donde esta polarización crece aún más. Entonces, digamos, a ver si estos temas van a ser importantes en la campaña y si los candidatos que se presenten a favor de ciertos temas dentro de este espectro de temas van a poder ubicarse de cierta forma. Ahora, lo cierto es que esto va a estar presente en los foros de discusión. Cuando hayan foros de discusión, digamos, en universidades, en medios de comunicación,
estos temas seguramente se los van a estar presentando a los candidatos y van a tener que posicionarse. Y eso es complicado porque, digamos, en un ambiente polarizado, posicionarse, lo que hace es que te tira para un lado, para otro, y ya no te puedes salir de ahí una vez te posicionas. Entonces le van a preguntar a un candidato, ¿usted está a favor de legalizar el aborto, por ejemplo? Va a tener que posicionarse y dar una respuesta definitiva, entonces la gente va a estar percibiendo estos temas. Entonces yo creo que en la campaña y todo el proceso que haya de socialización a través de medios de comunicación y otros espacios, foros diferentes que hayan, van a tratar de sacar esos temas de polarización al público en general, si es que no llegaron ya. Ahora, la polarización también, una de las causas es que van a salir aquellos candidatos que son gallo gallina, que a la pregunta de prórroga de sí, de legalización del aborto, otros temas más polémicos, no van a opinar nada, sino van a opinar sí también. Entonces, creo que eso limita también la oportunidad de cuestionarle a los candidatos, de que ellos presenten su propuesta. Ahí ya la inteligencia y la estrategia de cada uno de los que esté participando. Porque los gallos gallinas van a ser, como dice la Biblia, escupidos. Van a salir de esto por no ser ni... Mira, en polarización, y uno de los grandes polarizantes fue Jesús mismo, ¿verdad? O caliente o frío, o blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí. Eso no es ni nuestro, esa es una idea helénica. Si los candidatos se toman una postura clara en cuanto a estos temas polémicos... Eso sería lo mejor. Las elecciones podrían ser un referéndum de esos temas. Eso sería lo mejor. Yo creo que sí. Yo creo que lo mejor es que digan, pero no estoy a favor del desarrollo. Miren, hasta el Chucho está a favor del desarrollo porque come más. Pues. Es que el problema es, digamos, que se logre sacar a los candidatos de los temas en los que son cómodos, porque ¿quién no está a favor de la educación? ¿Quién no está a favor de la salud? ¿Quién no está a favor del empleo? ¿Verdad? O sea, ahí todos se van a posicionar y qué cómo hablar de esos temas, ¿verdad? Otra cosa es que tampoco se puede profundizar tanto para preguntarles, ¿y usted cómo va a traer empleo a este país, verdad? Porque ahí es donde ya probablemente... Ahí es donde comienzan a tambalear. Sí, ahí es donde ya no van a agarrar, buen paso, pero preguntarles de esos temas incómodos yo creo que va a ser interesante para ver si logramos sacarlos de esa zona de confort y también que ellos empiecen a preparar respuestas, ¿verdad? O sea, si van a venir a este espacio y le van a preguntar ese tipo de preguntas al candidato y a los candidatos y a ver qué responden, a ver si se animan a mojarse un poco, porque es que también eso es lo que pasa, que tenemos políticos tibios que no se mojan en nada, que pasan cosas en el país, no se pronuncian, nadie dice yo estoy a favor de defender la institucionalidad y a la Corte de Constitucionalidad, nadie dice yo estoy en contra, o sea, ¿quién se posiciona, verdad? Claro. Y ahí es donde tenemos que, pues los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante de sacarlos de la zona de confort y la gente también de exigir que den respuestas claras. Hoy hemos hablado de justicia, economía, el tema social, la migración. Conclusiones para estos desafíos 2019, Héctor. Mira, ¿lo ves con optimismo? ¿Es una oportunidad de la ciudadanía? Yo sí veo, a mí póngame, si somos pocos no importa, en el campo de los optimistas. Para mí esta es una gran oportunidad para usted y para mí, para toda la ciudadanía. Esta es la oportunidad de cambio. Y la oportunidad de cambio se va a dar, y yo soy de la opinión que en realidad el poder que más tenemos que ver es el Congreso de la República. Porque podemos hacer reformas de esto, reformas de la educación, reformas de la policía, reformas de aquí. Y aquí lo hemos discutido muchas veces y lo vamos a seguir discutiendo. Pero si no hay una decisión de política y esa decisión se da en el Congreso, en realidad vamos a estar dando palos de ciego a piñata inexistente, porque es en el Congreso y por eso la elección del Congreso se convierte en la más importante. Y creo que ya varios políticos lo entendieron y por eso están va a comprar su curul, ¿verdad? ¿Qué quieren ir? Yo voy en la primera, yo soy la segunda posición, me costó $7 millones. Algún arquito se lo pagó, pues, ¿verdad? Pero ellos están claros que esa es la posición que los lleva al Congreso. En el Congreso, sí. Y es donde está la línea más grande, que es el listado geográfico de obras. Vimos este año en esta gestión de que el poder presidencial se disminuyó en el Congreso, era donde se estaban debatiendo los temas de poder. Conclusiones para los desafíos, bueno, Miguel. Yo creo que este año se va a poner alegre primero, ¿verdad? Va a ser un año de mucho movimiento político, vamos a tener elecciones, vamos a renovar el mandato de Sisi, que querramos o no, es un tema de discusión importante para el país, especialmente para los poderes del Estado. Va a haber mucho jaloneo entre los poderes del Estado, que eso también es interesante y creo que lo que va a generar es mucha noticia, mucho interés. La gente va a estar muy atenta porque es en año electoral siempre la gente se activa, ¿verdad? Activa el chip político y entonces empezamos a hablar todos de política todo el tiempo y ustedes lo van a ver en las calles, en el transporte, en todos lados, la gente va a estar hablando de eso. Nos vamos a politizar más. Eso pasa en año electoral siempre y creo que es positivo.
¿verdad? Porque la gente está atenta y ojalá estemos atentos a lo que pase. Yo estoy de acuerdo en que el Congreso debe ser el foco de atención de la ciudadanía siempre, no solo en año electoral, ¿verdad? Y luego, pues también vamos a ver el último año del presidente Morales, que ha tenido un camino tumultuoso hasta llegar hasta acá, logró llegar. Y bueno, que él mismo se lo hizo. Sí, digamos que él mismo él mismo recorrió ese camino. Está afilando la estaca, pues. Vamos a ver cómo cierran, porque también en este año se empiezan a ver muchas cosas, movimientos en ministerios, fondos ahí que se utilizan para campañas por todos lados. Entonces, este tipo de cosas van a llamar mucho la atención de los medios, especialmente ahora que estamos en este proceso todavía de lucha contra la corrupción y que la corrupción es un tema que se discute en todos lados. Entonces, creo que va a ser un año, como lo dije al principio, yo creo que alegre, ¿verdad? En ese sentido, y va a haber mucho de qué hablar y qué discutir y qué bueno. Veremos si este año de la conclusión de la gestión del presidente Morales va a ser tumultuoso o más tranquilo, no sé. Él tiene la decisión, dijo Estuardo, ¿no? Él ha provocado muchas de estas cosas. Yo creo que va a ser tumultuoso. Va a ser interesante estos inicia últimos meses. con un enfrentamiento con la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que ya con eso sale originalmente del Congreso de la República. Ojo con el Congreso de la República y con la oportunidad de poder renovar ese organismo del Estado. Bueno, hemos llegado al final de esta media hora de conversación. Muchísimas gracias, Estuardo, Luis Miguel. A usted muchas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.